Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Y vienes a este lugar, mi Dios. Es evidente tu Y te empiezas a mover allá en casa, aquí con los que estamos. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y lo llenas con tu calor, mi Dios. He venido Estamos por aquí. ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Pues tu Espíritu está Llena este aquí. lugar, mi Dios. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Y dice segunda de Crónicas 20, 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y todos moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas a los hijos de Coat y los hijos de Coré a alabar a Dios. Y tú levántate también para adorar a Él fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga
milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Y empiezas a moverte, mi Dios, lo podemos sentir. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, Habitas en medio nuestro, mi Dios. pues tu espíritu está Y hoy estás aquí, mi Dios. aquí. Y te mueves, te mueves, te mueves en nuestro corazón, mi Dios. Te mueves en la vida de cada uno, mi Dios, en esa necesidad. Te mueves, Señor. Sigue diciendo acá, el pasaje dice: buenas tardes a todos mis hermanos a esta hora que están conectados con nosotros en esta reunión, en este culto en vivo a través de nuestro canal oficial de YouTube. Hemos alabado al Señor, hemos adorado su nombre y ahora nos disponemos a recibir su hermosa y poderosa palabra. El día de hoy hablaremos de la gratitud, Amén, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por permitirme estar aquí y gracias por permitir a cada uno de mis hermanos estar conectados a esta hora a través de esta transmisión en vivo, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, y gracias por aclarar muchas preguntas que tenemos, Señor, y
Y gracias por bendecir y seguir formando nuestra vida, nuestro carácter a través de estos tiempos donde tu palabra es predicada y nosotros somos formados en ella. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos de la gratitud. Y la gratitud, mis hermanos, es una de las cualidades más nobles, más importantes del ser humano. La gratitud es muy valiosa en la vida de nosotros los cristianos, de los hijos de Dios, de los que conocemos al Señor. Es muy desagradable convivir con alguien que es ingrato, que es complicado la convivencia con personas que no reconocen la importancia de dar gracias, que no reconocen todo lo que el Señor ha hecho por ellos, y entonces nunca se atreven a levantar su mirada al cielo y dar gracias a Dios, que no son capaces de dar gracias en casa, que no son capaces de dar gracias por un favor recibido de alguna persona. Es muy desagradable, es muy ingrato, ¿cierto? Esa clase de personas. Los que amamos a Dios, nosotros, los hijos de Dios, los que lo amamos a Él y lo honramos, necesitamos aprender a ser agradecidos. Tú y yo necesitamos aprender a vivir una vida de gratitud, tener una actitud constante de gratitud. ¿Saben por qué? Porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos. Uno entiende que haya personas que no hayan entendido la importancia de dar gracias porque tal vez no son conscientes de lo mucho que reciben a diario, pero tú y yo necesitamos comprender que hemos recibido diariamente, recibimos de parte de Dios grandes favores, misericordia, fidelidad del Señor, bondades, milagros de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que nosotros merecíamos. Somos libres, por ejemplo. Tú y yo somos salvos gracias al Señor Jesucristo, y eso es un regalo maravilloso de parte de Dios. Por eso debemos ser agradecidos con Dios en todo momento. Pero también nosotros los cristianos tenemos que marcar una diferencia, y es no solamente vivir una vida de gratitud al Señor, sino también mostrar gratitud con las personas a nuestro alrededor que Dios usa para bendecirnos. Esto también es muy importante. Por eso yo te pregunto en esta tarde, ¿hoy le has dado gracias a Dios por tu vida? ¿Hoy le has dado gracias a Dios por todo lo que has recibido inmerecidamente? Porque ninguno de nosotros merece los favores de Dios, pero aún así Dios es fiel con nosotros. Por eso tenemos que vivir una vida constante de gratitud a Él. Y yo te pregunto, ¿hoy le has dado las gracias a estas personas que Dios ha usado para bendecirte a ti? Aquel del transporte, el de la tienda, aquel que te hizo aquel favor, en tu familia, Dios la ha usado para bendecirte. Le has dado las gracias a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, por lo que han hecho por ti. Es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Ahora, siempre es posible agradecer. Hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a agradecer si es que estoy pasando por una circunstancia tan difícil? Mis hermanos, nunca habrá una excusa justificable, un argumento válido para no dar gracias. Nosotros siempre, los hijos de Dios, siempre es posible agradecer. Eso lo tenemos muy claro. Dice el versículo 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, en la Nueva Versión Internacional, dice: den gracias a Dios en toda situación. ¿Cómo dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo dice: den gracias a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Que en toda situación demos gracias, no solamente a Él, sino a los que Dios usa para bendecirnos. Esto es importante. Por eso tenemos que recordar
que aún en medio de las dificultades, mis hermanos, que aún en medio de los altibajos que la vida se nos presenta en la vida, podemos ver y podemos sentir la bondad, podemos sentir la provisión, podemos sentir la ayuda de Dios. Y entonces es ahí donde tenemos que mantenernos alerta y agradecer a Dios por esos detalles llenos de amor de parte de Él, y cómo Él usa a muchas personas para bendecir nuestra vida. Siempre, siempre podemos dar gracias a Dios y gracias a las personas. Siempre es posible agradecer. Diga conmigo, siempre es posible agradecer. Siempre es posible agradecer. Además que es la voluntad de Dios. Ahora, es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que hay alguien que merece nuestra gratitud, y es Dios. Según lo que dice el Salmo 95, versos 2 al 3, dice: lleguemos ante Él. ¿Cómo? Dice, lleguemos ante Él, dice el salmista, con acción de gracias. Cada vez que tú vengas a la presencia de Dios, debes reconocer que si hay alguien que merece, que es digno de nuestra gratitud, es Dios. Y por eso el salmista dice, por favor, cuando lleguemos delante de Él, hagámoslo ¿cómo? Con acción de gracias. Dice, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Aleluya. Saben, nuestra gratitud debe venir acompañada por la palabra alabanza. Cuando venimos delante de Dios, la palabra gratitud va junta, va pegada a esa palabra alabanza. Esa alabanza que brota de nuestro corazón. Esa palabra que brota en el reconocimiento de la grandeza y del poder de Dios. Nosotros agradecemos y alabamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie como Él. Y entonces, ¿cómo lo expresamos? Con cánticos de alabanza y con cánticos de gratitud a Dios, porque Él es merecedor de toda nuestra alabanza y de nuestra gratitud. ¿Cuántos dicen amén a esto? Honramos a Dios, mis hermanos, al darle gracias. Cuando nosotros como cristianos somos capaces de venir ante su presencia con acción de gracias, entonces lo que estamos haciendo es honrándolo. Lo estamos respetando, estamos reconociendo quién es Dios. El Salmo 50 en el versículo 23 dice: quien me ofrece su gratitud me honra. Quien me ofrece su gratitud me honra, dice el Salmo 50, 23. Más claro no puede estar escrito en su bendita palabra. El Señor nos deja registro en la palabra y nos dice: quien me ofrece su gratitud. ¿Cuántos de aquí en esta tarde pueden ofrecerle su gratitud al Señor? ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? ¿Cuántos agradecidos están conectados a esta hora a través de la transmisión de YouTube? ¿Cuántos? Dice, quien me ofrece su gratitud me honra. ¿Quieres honrar al Señor? Queremos ser cristianos que aprendamos a honrar al Señor, seamos agradecidos. Y dice también, al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Tal vez algunos la conducta sea ser desagradecidos, ¿cierto? Porque tal vez en la vida nunca le enseñaron a ser agradecidos, porque en la vida nunca le enseñaron a reconocer los favores, a reconocer que no merecemos, sino al contrario, es un favor inmerecido lo que recibimos a diario, ¿cierto? Y entonces dice el Señor, el que enmiende, ¿cierto? El que corrija su camino, el que vuelva a su camino, y entonces deje de ser desagradecido, sino al contrario, viva una vida de gratitud, de honra al Señor. Entonces dice nuestro Señor, le mostraré mi salvación. ¿A cuántos son los salvos? Aquellos que se vuelven agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da. La gratitud, mis hermanos, esa gratitud que brota genuinamente del corazón, ¿saben? Lo que hace es mostrar honor y respeto a Dios.
Esa gratitud lo que hace es despejar el camino. ¿Para qué? Para vivir una vida de obediencia, una vida que agrade al Padre. Esa es la actitud que abre las puertas para recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. Yo siempre le digo a mis hijas, en todo tiempo sean agradecidas, porque la gratitud es una puerta que se abre para que reciban muchas bendiciones. Cuando en nuestra boca tenemos la palabra gracias, esa palabra abre muchas puertas. Cuando nuestra actitud es una actitud de agradecidos en todo lo que recibimos, sea de parte de Dios, o sea que Dios use a una persona o a unas personas para bendecirnos, cuando tenemos actitud de agradecimiento, ¿saben? Muchas puertas se abren, muchas puertas de bendición se abren, y aquí lo está diciendo el Señor. Se abre una puerta, ¿para qué? Para el regalo más poderoso que un ser humano puede recibir, como lo es la salvación y la vida eterna. El Colosenses capítulo 3 versículos 15 al 17 nos enseña a que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo con gratitud. Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, el trabajo que hagamos, la labor que hagamos, que realicemos, todo lo tenemos que hacer con gratitud. Dice Colosenses capítulo 3 versos 15 al 17, dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, dice el apóstol, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto dice el apóstol, y sean ¿qué? Agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Cómo? Con gratitud, una vez más. Con gratitud, ¿de dónde? De corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mientras más nos llenamos de Cristo, mientras más te llenes de Cristo y de su paz, ¿saben? Más vas a crecer en tu agradecimiento. Entre yo más reciba de Cristo en mí, entre más crezca en el conocimiento de Cristo y de la paz que Él me da, ¿saben? Más voy a crecer en un corazón agradecido, en tener un corazón agradecido, porque Cristo en mi vida, la obra de Cristo, me hace entender que yo no merezco nada, que todo lo que voy tomando, lo que voy recibiendo, lo que voy alcanzando es por la gracia de Dios, es por su infinita misericordia. Y entonces esto me va llenando de gratitud. Cuando lleno el corazón con la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia y entiendo que todo es de Él, que todo proviene de Él y que todo debe volver a Él, entonces, ¿saben? Nuestra perspectiva de la vida inmediatamente cambia. Hay muchos que sufren porque creen que merecen las cosas, que es una obligación tener las cosas, y cuando las obtienen se olvidan de dar gracias. Tenemos fuerza, es porque Dios así lo ha querido. Estamos de pie porque Dios lo ha querido. Muchos no han aún sufrido del COVID. ¿Por qué? ¿Porque son inmortales? ¿Porque son inmunes? No, porque Dios está con ustedes, porque así lo ha querido Dios. Otros tal vez les ha dado COVID, pero lo han pasado sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con ustedes. Mis amados hermanos, tal vez algunos otros, esta situación les ha ganado la batalla, pero también hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos los momentos de la vida, porque a Dios nada lo toma por sorpresa, porque todo hace parte de un plan, porque todo tiene un propósito. Y entonces la perspectiva de la vida cambia cuando yo crezco en ese conocimiento de Cristo y me vuelvo un agradecido. Veo las cosas como Dios las ve. Amén. Ya no las veo desde mi perspectiva, ahora empiezo a verlas desde la perspectiva de Dios. Y entonces todo lo hago para su gloria. Entonces todo lo hago para su honra, para que Él reciba honra, para que Él reciba gloria, para que Él reciba alabanza. Y entonces nuestro corazón rebosa de gratitud. Cierto que sí, contagiando a todos los que nos rodean, porque la gratitud contagia a otros
también a ser agradecidos como lo somos nosotros. Mis hermanos, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, dice algo hermoso. Dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Qué importante es dar gracias a Dios por los demás. En tus oraciones, yo te pregunto, ¿das gracias a Dios por tu familia? Cuando tú oras, ¿das gracias a Dios por tu jefe, por ejemplo? Cuando estás orando y te acuerdas de tu jefe, cuando te acuerdas de tus padres, cuando te acuerdas de tus hijos, cuando te acuerdas de tu esposo, cuando te acuerdas de tu esposa, cuando te acuerdas de tu amigo, cuando te acuerdas de tu enemigo, cuando te acuerdas de estas personas que Dios ha querido que se encuentren contigo en el transcurso de la vida, cuando te acuerdas de estas personas, tú das gracias a Dios por ellos. Aquí dice el apóstol: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Cuando te recuerdo, siempre doy gracias a Dios. Qué importante es cuando nos acordamos de nuestros hermanos. No solamente cuando voy a oración a pedir por lo mío, sino que cuando voy a la presencia de Dios y me acuerdo que hay otros hermanos que necesitan que yo dé gracias a Dios por ellos, que necesitan que yo interceda por ellos, que necesitan de mis oraciones, que necesitan que yo diga: gracias, Señor, por cuidarlos, gracias, Señor, por bendecirlos. Mire la situación por la que están pasando mis hermanos ahora mismo. Gracias, Señor. Saben, estamos rodeados de gente que Dios ha puesto en nuestra vida. Estamos rodeados de personas, ¿cierto?, que Dios ha querido que nosotros conozcamos. Todo hace parte de un plan, todo tiene un propósito. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, los compañeros de trabajo y muchas otras personas, mis hermanos, todos ellos forman parte de nuestro día a día. Por eso debemos tener la buena costumbre de orar por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Llevémosla siempre en nuestra mente. Demos gracias a Dios por ellas. Sigamos el ejemplo de quienes, por ejemplo, en este caso del apóstol Pablo. Sigamos el ejemplo de él. Él daba gracias a Dios por aquellas personas que Dios ponía en su camino. Nosotros también debemos seguir ese hermoso ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Qué importante es agradecer a Dios por otras personas, por las bendiciones que Dios da a otras personas. Y el apóstol Pablo sí que era un ejemplo de esto. Siempre dice, no algunas veces, no, siempre doy gracias a Dios. ¿Por quiénes? Por ustedes. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús Dios les ha dado su gracia. Y entonces Pablo lo que dice es: le doy gracias a Dios por ustedes que han recibido la gracia de Él. Doy gracias a Dios. Él, lo que está haciendo el apóstol es mostrando afecto. Cuando tú agradeces, muestras afecto, muestras cariño a los demás. Cuando tú agradeces a Dios por las bendiciones que Él les concede, estás mostrando ese afecto, ese cariño, y especialmente por su gracia y por la salvación de Dios en otras personas. Claro que sí. Tú agradeces a Dios que su gracia haya alcanzado no solamente tu vida, sino la vida de muchos otros. Por eso, alégrate de corazón. Debemos alegrarnos cuando Dios obra a favor de los que nos rodean. No que te llenes de envidia, no que te cuestiones por qué otros sí y tú no. No, al contrario, un corazón agradecido, recuérdalo, siempre honra a Dios con tu gratitud. Dale gracias a Dios por estas personas que están a tu alrededor y alcanzan el favor y la gracia de Dios. Necesitamos, mis hermanos, aprender a orar con gratitud. Necesitamos aprender a orar con confianza y gratitud, como lo dice Filipenses en el capítulo 4, verso 6. No se inquieten por nada, dice el Señor. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, o sea, siempre, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Presenten esas peticiones y denle gracias. ¿Saben?
podemos presentar nuestras peticiones delante de Dios con confianza y gratitud. ¿Por qué? Porque hemos visto su fidelidad, porque hemos visto su provisión constante a través de los años. Nuestra fe se fortalece al mirar atrás. Cuando nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor, sí que nos volvemos agradecidos. Sí que nos volvemos agradecidos. Dios ha sido y Dios continúa siendo fiel. Sabemos que podemos confiar en Él. En esa confianza le damos gracias por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que sabemos que seguirá haciendo hasta que perfeccione su obra, hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, ahora mismo pueden decir gracias, Señor? Gracias porque yo antes era, ahora soy, pero en lo que Dios me va a convertir será algo espectacular. Será algo cual nunca antes se haya visto. Muchas personas, si hasta ahora muchas personas quedan asombradas de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Y reconocen el cambio de Dios en nosotros, reconocen la obra de Dios en nosotros, van a quedar aún más asombradas por lo que Dios va a hacer. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? ¿Dónde estamos ahora mismo y a dónde nos va a llevar el Señor? Entonces, dice Romanos capítulo 1, versículo 8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Saben, dar gracias por nuestra familia en Cristo es nuestra responsabilidad. Dar gracias por nuestra familia en Cristo. A través de Jesús hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Y debemos darle las gracias por ese maravilloso regalo y aún más por el buen testimonio de los hermanos que hace posible la extensión del Evangelio. Claro que tenemos que ser agradecidos por esto. Claro que tenemos que reconocer esto que dice el apóstol. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Es importante, mis hermanos, cuando vemos el testimonio de muchas otras personas y vemos cómo ellos también están queriendo fortalecer el testimonio de la fe en diferentes lugares donde están. Debemos darle gracias al Señor por esto. Las palabras de bendición son importantes, como dice aquí el libro de Números: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Debemos dar gracias a Dios por esas palabras de bendición que encontramos en su poderosa palabra. Cuando yo encuentro versículos o pasajes como Números capítulo 6, me lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque ahí encuentro que Dios quiere bendecirme a mí, que Dios quiere darme su bendición, quiere darme su respaldo, y nosotros tenemos que ser agradecidos cada vez que encontramos palabras de bendición, cuando encontramos promesas, ¿cierto? Entonces cada vez que yo recibo esa bendición, esa promesa de Dios, debo entonces ser agradecido por eso que estoy recibiendo de parte de mi Dios. En el capítulo 17 de Lucas miramos y vemos cómo reconoce y agradece la intervención de Dios, cómo se agradece y cómo se reconoce la intervención de Dios. En los versículos 12 y 19 dice: cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó, ¿cómo? Alabando a Dios. ¿Cómo regresó? Alabando a Dios a grandes voces, mis hermanos. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las ¿qué? Las gracias. Gracias va ligado a la alabanza. Esto es importante que lo entendamos. Y aquí lo vemos reflejado, lo vemos en práctica. Como este hombre
después de verse sano, regresa a Jesús alabando a gran voz, y no solamente esto, sino que se tira al suelo, se postra delante de Jesús y le da las ¿qué? Las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los otros 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. La gratitud es muestra de nuestra fe. La gratitud es muestra de nuestra fe. No permitas que las ocupaciones diarias te impidan reconocer la obra de Dios en tu vida, mi hermano. No lo permitas. No seas como los 9 leprosos que siguieron su camino sin tomar un momento para dar gracias a Jesús por la sanidad de sus cuerpos. Es increíble ver la ingratitud de estos hombres. Es increíble ver cuántos años padeciendo esa enfermedad, y después de recibir un milagro tan asombroso y evidente, y más en esa época en la que estaban viviendo, no sean capaces de volverse a reconocer su gratitud, a reconocer y alabar a Dios, el que los había sanado por completo. Por eso no podemos tomar la actitud de aquellos 9. No podemos ver las maravillas de Dios, ver las bendiciones de Dios, o venir a la iglesia solo a recibir un milagro y después desaparecernos. No, mis hermanos. Cada vez que recibo un milagro de Dios, cada vez que recibo el favor de Dios, cada vez que obtengo la misericordia de Dios, esto me vuelve cada día más dependiente de su amor, más dependiente de su gracia. Esto me vuelve un agradecido diariamente. Por eso tenemos que tener la actitud de aquel hombre agradecido y que alabó al Señor. No dejes que el día a día triunfe en hacerte olvidar la intervención de Dios en tu vida. Son tantas las cosas buenas que Dios a diario hace por ti. Son tantas las cosas buenas que Dios a diario hace por mí, que tenemos que desarrollar un corazón agradecido ante Dios y ante todos los que nos rodean, mis amados hermanos. Por favor, dice la palabra en Efesios, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Ahí donde estás, ponte en pie. Ponte en pie, mis hermanos, y levantando las manos al cielo, digámosle al Señor esto, que nuestra actitud sea la actitud del apóstol. Aprendamos a dar gracias en todo, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, dice la palabra. Démosle gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas estás viviendo? ¿Por qué cosas estás pasando ahorita? ¿Qué cosas has recibido del Señor? ¿De dónde te sacó el Señor, iglesia? ¿Cuál ha sido tu historia con Dios? ¿Cuál ha sido tu historia de fe? ¿Qué tal si levantas tu mirada al cielo ahora mismo y agradeces por todo lo que has vivido con Él? Sean cosas buenas, sean cosas malas, dice la palabra, démosle gracias a Dios en todo, porque esto honra al Señor, porque esta es la buena voluntad de Dios para sus hijos. Un corazón agradecido, y en medio de esa gratitud alaba. Recuerda, gratitud va ligada con la alabanza. Gratitud y alabanza. Por eso hoy decimos gracias, Jesús. Me has tomado en tus brazos, me has dado salvación, me sacaste, Señor, me sacaste de un tiempo, de un hueco en el que estaba metido, en una serie de problemas en los que estaba, Señor, en una condición tan terrible en la que estaba. Pero me sacaste de allí y me diste vida y vida en abundancia. Y hoy quiero aprender a ser un agradecido contigo. Quiero aprender a darte las gracias. Quiero aprender a vivir una vida de gratitud contigo, Señor. Quiero aprender, Señor, a tener la actitud de aquel hombre que recibió tu milagro, que recibió la sanidad y entonces se devolvió corriendo a decir: alabado sea, Señor, alabado seas porque me has dado tu favor, me has dado tu gracia, me has dado tu amor y hoy estoy sano. Y entonces dice la palabra que cayó rostro a tierra y dice que agradecía al Señor, solo daba gracias.
Gracias por tu salvación. Gracias por tu sanidad. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, le dice el Señor. ¿Sabes? Tu gratitud, tu corazón agradecido, recuérdalo, te puede salvar. Un corazón que reconoce de dónde proviene todas las cosas. Un corazón que reconoce quién es Dios puede ser salvado por Él. Dale gracias, dale gracias. Levanta tu voz y dale gracias. Vamos a decirle al Señor: me has tomado en tus brazos. Ahora mismo Él te toma en sus brazos y te da esa salvación. Te recuerda que Él te ha salvado. Aleluya. Me has tomado en tus brazos. Así es. Y me has dado salvación. En tu amor has derramado en mi corazón. Estás en los brazos de papá. Ahí estás en los brazos de papá. Agradece lo que has hecho por mí. Agradece esta tarde, agradece. Solo puedo darte ahora mi canción. Agradece por lo que estás pasando, agradece a Él, agradece. Yo te doy gracias. Levanta tus manos y da gracias. Gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias por este mensaje sencillo, Señor, pero de tanta importancia para todos nosotros como tus hijos y como tu pueblo. Qué importante es aprender a ser agradecidos, no solo contigo, sino con todos aquellos a los que tú usas para bendecirnos, Señor. Enséñanos y sigue formando tu amada iglesia, Señor. Sigue enseñando a tus hijos, a nosotros tus hijos, a dar gracias en todo tiempo, entendiendo el poder que hay en la gratitud, entendiendo el poder que hay en el ser agradecidos, porque esta es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Aleluya, amén y amén. Amados, un abrazo grande para todos ustedes, bendiciones de lo alto, un abrazo y muchas bendiciones, y recordemos lo que dice el Señor, dando siempre gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hoy damos gracias por este medio en el que nos podemos reunir. Amén.
Damos gracias al Señor por todos ustedes. Damos gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en todos ustedes y lo que Dios está haciendo con Idelán. Un aplauso al Señor por todas sus maravillas, mis amados hermanos, y que Dios nos continúe bendiciendo. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana por esta misma transmisión. Amén. Por nuestro canal oficial de YouTube, Idelán Bucaramanga. Bendiciones.